Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un tema que ha tenido a muchos de ustedes con el alma en vilo y la mente pensando. Hablamos de esos momentos en la vida de nuestras estrellas favoritas, esos giros inesperados en sus relaciones, esos rumores que parecen no tener fin y sobre todo, de cómo, en ocasiones, el perdón puede ser la clave que lo demuestra todo. Hoy vamos a hablar de un caso muy sonado, un caso que ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo, de Method Demir y Can Yaman. ¿Realmente hubo un perdón? ¿Y cómo lo demostró todo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las señales, en lo que se dice y lo que se intuye, y les aseguro que esto va a ser más interesante de lo que creen. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Sabemos que la relación entre The Method Demir y Can Yaman fue, sin duda alguna, una de las más comentadas y esperadas por los fans de la serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, palpable, y eso llevó a que miles de seguidores soñaran con que ese romance traspasara la ficción. Y efectivamente durante un tiempo pareció que así era. Los rumores empezaron a circular con fuerza, y pronto se convirtieron en lo que muchos pensábamos que era una confirmación. Vimos fotos juntos, declaraciones ambivalentes, y ese aura de misterio que rodea a las parejas de celebridades. Era como vivir en un capítulo más de su propia historia, una historia que para muchos, era tan cautivadora como la de sus personajes. Erkencikus no solo fue un fenómeno televisivo en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se debió, sin lugar a dudas, a la impactante conexión entre sus protagonistas. Can Yaman con su carisma arrollador y su físico de ensueño, y The Method Demir, con su frescura y su talento interpretativo, formaron una dupla que conquistó corazones y generó una legión de seguidores incondicionales. La trama, una comedia romántica con tintes de cuento de hadas, les permitió explorar una química que trascendía las cámaras. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en cada escena, todo alimentaba la fantasía de los fans, quienes ansiaban ver esa magia reflejada en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. Con el paso del tiempo surgieron noticias de una posible ruptura. Los motivos, como siempre, se mantuvieron en la esfera de la especulación. Algunos hablaban de incompatibilidad, otros de las presiones de la fama, y otros simplemente de que el amor, a veces, no es suficiente. Y ahí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia, el perdón. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando una relación termina, pero quedan cabos sueltos, sentimientos que parecen persistir, o lazos profesionales que, aunque tensos, aún existen? ¿Puede el perdón ser la herramienta que permita sanar y, quizás, seguir adelante de una manera diferente? La industria del entretenimiento es un torbellino de emociones, de agendas apretadas, de viajes constantes y de una exposición pública que puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. La intensidad con la que vivieron su romance, alimentada por la euforia de un éxito sin precedentes, pudo haber sido tanto su motor como su talón de Aquiles. Cuando las luces del set se apagan, la vida real presenta sus propios desafíos, y no todas las parejas están preparadas para enfrentarlos juntas. La presión de mantener una imagen pública, las exigencias de sus carreras individuales que comenzaban a florecer aún más, y la propia naturaleza efímera de algunas relaciones en Hollywood y en la televisión turca, todo esto pudo haber jugado un papel crucial en el desenlace de su historia. Para entender el contexto, recordemos que The Method Demir y Can Yaman se conocieron en el set de Erkencikus. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su conexión era tan fuerte que los fans no solo los veían como pareja en la ficción, sino que deseaban con todas sus fuerzas que esa conexión fuera real. Y por un tiempo todo indicaba que sí lo era. Hubo momentos capturados por las cámaras, intervenciones en redes sociales y un sinfín de rumores que alimentaron la fantasía de sus seguidores. Eran la pareja del momento, la pareja de ensueño. Desde sus inicios en Erkencikus, se hizo evidente que la química entre Demet y Can era especial. No era una simple actuación, sino una chispa que encendía la pantalla y cautivaba a la audiencia. Los fanáticos, ávidos de romances en la vida real de sus ídolos, no tardaron en fantasear con que la relación traspasara la ficción. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, y cada aparición conjunta, cada me gusta mutuo, era analizado al detalle.
Sus interacciones fuera del set, documentadas en ocasiones por la prensa o compartidas en sus propias plataformas, solo avivaron las llamas de esta expectación. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del romance que todos anhelaban. Pero como mencioné, la vida real tiene sus propias tramas, y no siempre siguen el guión que esperamos. La noticia de su separación pilló a muchos por sorpresa. Se habló de diferentes caminos, de prioridades distintas, y de que quizás, la intensidad de la relación se vio superada por las exigencias de sus carreras. Y es aquí donde empezamos a especular sobre si hubo un perdón, y si este fue el punto de inflexión para que las cosas volvieran a un cauce más civilizado, por así decirlo. La ruptura fue un golpe para muchos seguidores, acostumbrados a verlos juntos y a soñar con un futuro para ellos. Las razones de la separación fueron variadas y, en gran medida, especulativas. Algunos medios apuntaron a incompatibilidades inherentes a la vida de dos jóvenes estrellas en la cúspide de su carrera, mientras que otros sugirieron que la intensidad de la relación, sumada a la constante atención mediática, pudo haber sido demasiado para sobrellevar. Sin embargo, lo que más ha intrigado a los fans es cómo han manejado la situación después de la separación. ¿Hubo heridas abiertas? ¿Hubo resentimiento? Y más importante aún, ¿pudieron ambos actores perdonarse mutuamente para seguir adelante? Pensemos en lo que significa el perdón en una relación que ha tenido altibajos, que ha sido pública y que probablemente ha estado sujeta a muchas presiones externas. Perdonar no es olvidar. Perdonar es, en muchas ocasiones, elegir soltar el resentimiento, la ira, la decepción, para poder seguir adelante con más ligereza. Y en el caso de Demet y Can, vimos indicios de este proceso. El perdón en el contexto de una relación sentimental, y más aún cuando ésta ha sido pública y ha terminado, es un concepto complejo. No se trata simplemente de decir, lo siento, o de borrar lo sucedido. El perdón implica una profunda liberación emocional, un acto de renuncia al dolor y a la necesidad de castigar o culpar. En el caso de celebridades como Demet Özdemir y Can Yaman, esta carga emocional se ve magnificada por la constante mirada del público y de la prensa. Si hubo una ruptura dolorosa, las expectativas de los fans sobre cómo deberían reaccionar eran inmensas. La ausencia de conflictos abiertos y sonados, las declaraciones públicas medidas, y la aparente cordura en su interacción posterior, nos invitan a reflexionar sobre si un proceso de perdón, aunque no explícito, se ha llevado a cabo. Una de las primeras pistas que podríamos interpretar como un intento de perdón, o al menos de pasar página de manera amistosa, fue la forma en que continuaron interactuando en ciertos eventos o de manera pública. Si bien no volvieron a mostrarse juntos de la manera en que lo hicieron durante su relación, tampoco hubo declaraciones públicas de rencor o ataques mutuos, algo que lamentablemente vemos con frecuencia en otras rupturas de celebridades. Esto, para muchos, ya es una señal. Es como si, a pesar de lo que pudo haber sucedido, ambos actores hubieran decidido mantener un nivel de respeto, quizás influenciados por los años que compartieron y el éxito que cosecharon juntos. La industria del entretenimiento es conocida por sus dramas y sus rupturas escandalosas. La ausencia de este tipo de confrontaciones públicas entre Demet y Can es, en sí misma, un indicio de madurez y de un deseo mutuo de preservar, en la medida de lo posible, una imagen de respeto. En lugar de caer en la tentación de alimentar los titulares con indirectas o declaraciones incendiarias, optaron por un silencio estratégico o, en ocasiones, por comentarios neutros y amables cuando se les preguntaba por el otro. Esta actitud es un fuerte indicador de que, más allá del dolor de una posible separación, primó el deseo de mantener la calma y la profesionalidad. Además, consideremos el ámbito profesional. Ambos son actores muy solicitados y, en el mundo del espectáculo, los caminos a menudo se cruzan. El hecho de que no hayan puesto trabas para cruzarse en eventos, compartir premios o incluso haber sido mencionados positivamente el uno por el otro en entrevistas, puede ser interpretado como un gesto de madurez y, sí, de perdón. Es decir, a pesar de que su relación personal no prosperó, lograron establecer una dinámica donde la parte profesional podía coexistir, y eso, en el mundo del Star System, no es algo fácil de lograr. La industria del cine y la televisión a menudo requiere que actores que han tenido relaciones personales intensas vuelvan a coincidir en eventos, alfombras rojas e incluso en nuevos proyectos. La forma en que Demet y Can han navegado por estos encuentros es digna de análisis. Lejos de evitarse o mostrar incomodidad, han mantenido una actitud cordial y profesional. Han asistido a los mismos eventos, se han cruzado en pasillos, e incluso han sido fotografiados en el mismo espacio,
pero siempre manteniendo una distancia respetuosa y un trato amable. Esta capacidad de coexistir en el mismo universo profesional sin generar tensiones visibles es un testimonio de que han sabido poner las cosas en perspectiva y dejar atrás las posibles asperezas de su relación pasada. Pensemos en la presión mediática que sufrieron. Sus vidas privadas se convirtieron en un tema de debate constante. Si hubiera habido un resentimiento profundo, es probable que la prensa hubiera encontrado motivos para alimentar polémicas. El hecho de que mayormente se mantuviera un ambiente de calma en torno a su relación post-ruptura, sugiere que ambos tomaron la decisión consciente de no avivar las llamas. Y eso, amigos míos, requiere un gran acto de voluntad y, repito, de perdón. La cobertura mediática de su relación y su posterior ruptura fue intensa y omnipresente. Cada detalle era analizado, cada rumor amplificado. En un entorno así, donde la prensa busca constantemente el drama y la controversia, la ausencia de escándalos y confrontaciones abiertas entre Demet y Khan es notable. Esto sugiere que de manera individual y quizás conjunta, decidieron proteger su privacidad y su dignidad, optando por no alimentar las especulaciones y centrándose en sus carreras. Este control sobre su narrativa, esta negativa a ser arrastrados por el torbellino mediático, es una señal de que han logrado una cierta paz interior, probablemente facilitada por un proceso de perdón. Y luego está la cuestión de las nuevas relaciones. Ambos han sido vistos con otras personas después de su separación. La forma en que han manejado estas nuevas etapas de sus vidas, sin hacer comparaciones directas ni alimentar rumores que los conecten con sus pasados, también puede ser un reflejo de haber cerrado capítulos y perdonado las circunstancias. Si el perdón no hubiera existido, es posible que viéramos actitudes más defensivas o evasivas cada vez que se tocara el tema de su antigua relación. El hecho de que Demet haya rehecho su vida sentimental y que Khan también haya sido visto en compañía de otras personas, y que ninguno de los dos haya hecho declaraciones comparando o criticando a su expareja, es una prueba más de que han avanzado. La madurez con la que han abordado estas nuevas etapas, mostrando respeto por sus decisiones y permitiéndose explorar nuevas relaciones sin el peso del pasado, indica que las heridas, si las hubo, han cicatrizado. El perdón, en este sentido, les ha permitido abrirse a nuevas oportunidades sin el lastre de la amargura. La clave para entender que lo demostró todo, no es necesariamente una declaración explícita de te perdono. A veces, las demostraciones más poderosas son las acciones. Y en este caso sus acciones conjuntas o individuales, su manera de comportarse en público y en privado, las entrevistas que han dado, la forma en que han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, todo suma para construir un cuadro. Un cuadro donde la ausencia de drama innecesario, la continua evolución profesional y el respeto mutuo, a pesar de los altibajos, son las pruebas irrefutables de que, de alguna manera, se logró el perdón. Cuando hablamos de que Demet Özdemir demostró todo, no nos referimos a una confesión pública de sus sentimientos o a un acto de reconciliación espectacular. Nos referimos a una serie de comportamientos coherentes y consistentes a lo largo del tiempo que pintan un cuadro de aceptación, madurez y superación. Es como si, ante las preguntas de la prensa o ante los cruces casuales, hubieran decidido proyectar una imagen de que, a pesar de lo que pudo haber sucedido, están en paz con el pasado y enfocados en el futuro. Esta demostración se manifiesta en la ausencia de conflicto, en la cordialidad profesional, y en la capacidad de seguir adelante de manera individual sin mirar hacia atrás con resentimiento. Podemos imaginar que tras una relación intensa y pública, hubo momentos de dolor, de decepción. Pero el perdón, cuando llega, permite liberarse de esas cargas. Y en el caso de Demet y Khan, hemos visto cómo han sabido liberarse, cómo han podido seguir adelante de forma independiente pero, a la vez, sin generar conflictos mayores entre ellos. Esto, para mí, es la mayor demostración. Es la demostración de que, a pesar de que el amor romántico quizás no prosperó, existió o existe un respeto profundo que les ha permitido mantener una relación cordial. Las rupturas sentimentales, especialmente cuando son tan escrutadas por el público, pueden dejar secuelas emocionales. Es natural que existan momentos de reflexión, de dolor, e incluso de cierta melancolía. Sin embargo, la forma en que Demet y Khan han manejado la post-ruptura sugiere que han logrado procesar esos sentimientos y, en lugar de permitir que el rencor los consuma, han optado por el camino del perdón y la superación. Su capacidad para seguir construyendo exitosas carreras, para mantener relaciones saludables y para interactuar con respeto mutuo, son la prueba de que han logrado liberarse de las cargas emocionales del pasado. Imaginen las entrevistas donde se les pregunta por el otro.
Si la respuesta fuera evasiva, tensa, o llena de indirectas, sabríamos que el perdón no ha llegado. Pero hemos visto, en general, respuestas mesuradas, un reconocimiento de lo vivido y un deseo de seguir adelante. Esto, créanme, es oro puro en el mundo del espectáculo. Las entrevistas son un escaparate de las emociones y las intenciones de las figuras públicas. Cuando a Demet o a Can se les ha preguntado por el otro, sus respuestas han sido, en su mayoría, respetuosas y concisas. No han recurrido a la difamación ni a la crítica destructiva. En cambio, han reconocido la importancia que el otro tuvo en sus vidas o en sus carreras, pero siempre con una mirada hacia adelante. Esta mesura en sus declaraciones es una señal clara de que han logrado perdonar y seguir adelante, manteniendo un nivel de profesionalismo y respeto que habla muy bien de ellos. Además, pensemos en el impacto que su relación tuvo en sus carreras. Fueron una pareja icónica. Y el hecho de que, después de separarse, ambos hayan seguido cosechando éxitos, ha demostrado que su individualidad es tan fuerte como su conexión como pareja. Y esto, a su vez, refuerza la idea de que el perdón, si existió, les permitió enfocarse en sus propios proyectos sin el lastre del pasado. El éxito individual que tanto Demet como Can han alcanzado después de su separación es una prueba adicional de su resiliencia y de su capacidad para brillar por sí mismos. Lejos de verse perjudicados por la ruptura, ambos han continuado creciendo profesionalmente, asumiendo nuevos roles y consolidando su estatus como estrellas internacionales. Esta independencia y este éxito continuo sugieren que el perdón, si se produjo, les permitió desligarse de la relación pasada y canalizar toda su energía y talento hacia sus proyectos individuales, sin que los resentimientos o las frustraciones del pasado les impidieran avanzar. Así que cuando hablamos de que Demet Özdemir perdonó a Can Yaman y lo demostró todo, no estamos hablando de una carta pública de disculpa o una reconciliación romántica. Estamos hablando de una serie de comportamientos, de actitudes, de una forma de navegar por el mundo del espectáculo que sutilmente nos indica que se logró un entendimiento, una aceptación, y la capacidad de seguir adelante sin rencor. Es la demostración silenciosa pero poderosa de la resiliencia y de la madurez. Es la prueba de que incluso después de una relación mediática y con altibajos, se puede encontrar la paz y el respeto mutuo. El perdón, en este contexto, es un acto de inteligencia emocional y de autoconciencia. No se trata de justificar comportamientos pasados, sino de liberarse de su carga negativa para poder construir un futuro más pleno. Y en el caso de Demet y Can, sus acciones hablan más alto que cualquier palabra. Su capacidad para mantener la calma bajo presión, para interactuar con respeto en un entorno a menudo hostil, y para seguir adelante con sus vidas de manera positiva, son las pruebas más contundentes de que el perdón, en su forma más madura y saludable, ha tenido lugar. Para finalizar, quiero recapitular brevemente. Hemos explorado la intensa relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, el impacto de su fama conjunta y la especulación en torno a su ruptura. Hemos analizado cómo a través de sus acciones públicas, su manejo de la prensa y su progresión individual, se pueden interpretar indicios claros de que un perdón tuvo lugar. No fue un perdón ruidoso, sino uno silencioso construido sobre el respeto y la madurez, y que demostró la capacidad de ambos para seguir adelante. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un fascinante estudio de caso sobre cómo las relaciones en la esfera pública pueden evolucionar y cómo el perdón, incluso en ausencia de reconciliación romántica, puede ser una fuerza sanadora y liberadora. Hemos visto que a pesar de la intensidad de su romance inicial y las inevitables turbulencias de la fama, ambos han sabido mantener una distancia respetuosa y profesional, lo que sugiere un proceso de perdón que les ha permitido seguir adelante con sus vidas y carreras de manera positiva. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Demet perdonó a Can? ¿Qué gestos consideran que fueron las pruebas más importantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su perspectiva es invaluable para enriquecer nuestras discusiones. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen a estas estrellas, para que podamos seguir creciendo juntos. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.